Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este trabajo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Se recomienda discreción. Y tras tanta espera, al fin llegamos a la crítica de las crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero, un trabajo producido por la Walden Media, distribuido por la Disney Pictures, estrenado en diciembre del año 2005, y que adapta por primera vez a la gran pantalla la primera aventura narniana, escrita por C.S. Lewis y publicada en 1950. Esta pieza cinematográfica fue puesta en las manos de Andrew Adamson, quien por aquel entonces llevaba tras su espalda dos clásicos animados contemporáneos de altísima calidad. La historia, como es obvio, sigue los lineamientos planteados por el libro. No obstante, más que tomarse libertades creativas, el director Adamson decide con ojo milimétrico pulir ciertas asperezas con las que la obra original siempre contó. De esta forma, ha convertido un cuento de hadas, una pseudo-fábula con tintes bobalicones y bufonescos, en una historia más centrada, seria y hasta épica, se podría decir. En otras palabras, Adamson transformó la obra de un trabajo netamente infantil, a uno más maduro y para toda la familia. Uno de los aspectos que nos permiten verificar la anterior afirmación, es percatarnos que por primera vez en lo referente a las adaptaciones de este libro, se dignan a contextualizar al espectador antes de dar el pistoletazo de salida a las aventuras en Narnia. De ahí que muy inteligentemente se presente una escena sobre el bombardeo a los suburbios en plena Segunda Guerra Mundial, mostrando la crisis en la que se encontraban enfrascados los niños londinenses de por aquel entonces. Este fue un movimiento inteligentísimo por parte de Adamson que establece una problemática, presenta de paso a los personajes y caldea el ambiente con un tono dramático que más adelante sería todavía más explotado. Les aseguro que sin esta escena de presentación, el drama que viven los personajes más adelante, en donde descubren que han salido de una guerra para ingresar inconscientemente en otra, no poseería la misma contundencia. Asimismo, también hay que resaltar cómo Adamson construye el universo de Narnia como tal y lo que representa. Las secuencias filmadas dentro del mundo normal son para los personajes principales eventos tristes, crudos y aburridos, que para colmo de sus males les oprime y les conlleva a estar rodeados de un ambiente lleno de reglas. Una vez estos niños llegan a Narnia adquieren un cierto grado de libertad, autonomía y control. Y aunque está claro que el país al que han llegado no es que se encuentre en una situación mejor al de su mundo, y precisamente por ello y como ya mencioné antes hay una carga dramática, no deja de ser una crisis en cierto modo llevadera y manejable. Lo anterior estructura la Tierra de Narnia de una forma más sólida, incluso más que en el libro, y ocasiona que la Tierra del León deje de ser un simple patio de juegos del montón y se convierta en un lugar serio, real y deseable para cualquiera. De esta forma esta primera crónica narniana se reconoce con más sencillez dentro de la configuración del esquema del monomito, o el relato del héroe de las mil caras, formulado por Joseph Campbell en 1949. En general la historia se siente dinámica, entretenida y divertida. Es todo un viaje mágico repleto de emoción, con una batalla final por culminación que llega a ser épica y que se siente como un conflicto profundo, severo y trascendental. El mensaje encriptado con el que siempre ha cargado la obra original se conserva tal cual y como fue presentado en un inicio. De hecho, gracias al mismo tono del filme, se siente más solemne. Además, y esto es algo que vale la pena resaltar y valorar mucho, este mensaje se sigue encontrando entre líneas y no es algo que se le escupa en la cara al espectador.
No obstante, algunos errores del material fuente se han conservado, tal es el caso del problema de confiar en extraños, o el del maestro esgrimista, ya saben, inconvenientes que en pasados momentos ya he citado. Antes de pasar al siguiente punto, quisiera hablar de una escena en específico, que ha sido criticada hasta el cansancio por la mayoría de los que se han topado con esta película. Me refiero por supuesto a la escena en la que Padre Navidad, o Santa Claus, entrega obsequios muy especiales a los niños elegidos. La queja mayor reside en que es estúpido y contradictorio que una figura tan pacifista entregue objetos bélicos a un grupo de infantes. Mirándolo escuetamente tienen razón. A pesar de ello, me temo que han interpretado mal la escena, y se han olvidado del contexto en el que se efectúa. Primero, una guerra está a punto de ser librada dentro del país, es normal que todos estén a la expectativa del conflicto y de ayudar lo mayor posible a los futuros herederos de la tierra de Narnia. Segundo, el hecho de que Santa Claus, una figura de paz y armonía, les entregue semejantes objetos, representa algo contundente. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Por no mencionar que con esto, de inmediato se le comunica al espectador que el conflicto que está por librarse realmente es serio, y no hace parte de asuntos irrisorios. Tercero, era muy normal que entre la realeza se regalasen, aparte de incontables lujos, armas de todo tipo. Y les recuerdo que Lewis se inspiró en los antiguos relatos de caballería, para crear sus crónicas. Cuarto, como bien les comenté antes, esta historia, al igual que otro centenar, hacen parte del monomito, o séase, de un conjunto de relatos que tienden a seguir una estructura similar. Pues bien, es muy normal que en todas estas narraciones exista una entidad que termine por obsequiarle algún artilugio místico, que ayude al protagonista a largo o corto plazo en su aventura. Quinto, si lo que quieren es criticar una escena donde un adulto da injustificadamente un arma peligrosa a un niño, para eso está Robin Hood de Disney. Sexto y quizá más importante. La gente grita y se escandaliza por esta escena y creo que muy probablemente olvida lo más importante, la frase clave que el señor de barba prominente y traje rojo profiere antes de despedirse. Thank you, sir. These are tools, no toys. Descansa la defensa. Si la historia fue retocada, los personajes no se quedarían atrás. A los anteriores se les delineó más sus personalidades, situación que les convirtió en entes más sólidos y definidos. Quienes más se vieron beneficiados de esta situación fueron los hermanos Pevensey. El modelo de familia disfuncional se ha dejado atrás y a cambio de eso se han traído a colación unos clichés leves, que para la naturaleza de esta historia resultan ser competentes, y que conforme se avanza presenciamos una carga dramática que les agobia y que paulatinamente les hace evolucionar. Tal es el caso de Edmund, quien poco a poco y alarmado por el sufrimiento que llevó a muchos inocentes con sus acciones, encuentra los rasgos de empatía de los que siempre careció. O de Peter, quien agobiado por no mantener a su familia a salvo, debe hallar la confianza en sí mismo para libertar un país que ha puesto todas sus esperanzas en él. Es normal que tras el oportuno refinamiento de estos niños elegidos, la gente se identifique, los entienda y les quiera con mayor facilidad. Es normal que mucha gente se desanimase cuando supo que poco a poco el cuarteto iba a ir perdiendo protagonismo conforme avanzaban las películas, y lo relegaban a otros individuos. Como punto definitorio de este apartado, he de mencionar que se valora con creces los buenos diálogos que supieron darles a muchos personajes. Muchas de estas frases que son prorrumpidas en el momento y el lugar oportuno, no solo develan con sutileza la personalidad de muchos seres, sino que otorgan más contundencia ante ciertos eventos. Pero el de marcar a los personajes no es suficiente, cada uno de los actores realiza un magnífico trabajo. En el cuarteto protagónico se respira a su modo una auténtica sensación de hermandad y en general, cada uno se desempeña bien en su rol. Quizá la que más brilla dentro de los niños elegidos es Georgie Henley, quien para ser primeriza en lo referente a la actuación es una chica inteligente y dulce, que alcanza ese sentimiento de empatía, amabilidad y pureza que desde siempre se quiso dibujar en Lucy, pero que por una u otra razón no se había alcanzado del todo. James McAvoy resulta brillante en su papel, y logra una química amena junto con la más pequeña de los hermanos, desde el primer segundo que comienzan a interactuar. Y esto es algo que tampoco había visto en otras adaptaciones previas del libro. Tilda Swinton luce endemoniadamente bella y cautivadora en su rol. Es la bruja blanca por excelencia, llena de un carácter libre, gracias al cielo, de esa caricaturización que acompañó al personaje desde las primeras adaptaciones. Malvada, cruel y fría a niveles sobrenaturales, su personalidad cambiante, tiránica y desalmada que la transforman en un ente de cuidado, se refuerza con los preciosos vestuarios que han decidido otorgarle. Además, hay que reconocer que sus atributos físicos son bastante similares a los descritos por Lewis, dentro de la novela. Liam Neeson, quien prestó su voz para Aslan, el señor de Narnia, imprime sobre su personaje una aura divina y celestial, mística y profunda, apacible pero violenta al unísono. También carga al gran león de un tinte de ser comprensivo, sabio, entrañable y bondadoso. En lo personal, es la actuación que más he disfrutado del actor hasta la fecha.
El trabajo de Harry Gregson Williams en lo referente al acompañamiento sonoro es sobresaliente. Si lo que pretendía era que sus melodías envolvieran a los 4 hermanos dentro de un viaje físico, espiritual, emocional y mental, con toda seguridad lo ha logrado. No es algo que sobrepase las barreras de la cuarta pared y fusione las sensaciones de la pantalla con la del espectador. Por desgracia no estamos frente al soundtrack de La Piedra Filosofal, pero lo cierto es que Gregson Williams ha realizado un magnífico trabajo, con piezas altamente memorables como la canción de cuna de Narnia, o la sorprendente, enérgica y épica pieza sonora que acompaña la batalla entre el ejército de Aslan y el de la Bruja Blanca. Contando con el mismo equipo que en su momento se encargó del diseño de armaduras, armas, criaturas y demás elementos dentro de la trilogía del Señor de los Anillos, es decir, con la empresa de efectos especiales Weta Workshop, estaba claro que los resultados serían de una calidad sorprendente y majestuosa. Se crearon alrededor de 60 especies diferentes de criaturas para este metraje, cada una con unas cualidades únicas y con una morfología más que verosímil. De igual forma, las armas y utensilios bélicos rebosan de cuidado y detallismo, situación que no solo las hace llamativas a la vista, sino simplemente hermosas. Sony Pictures y Magework, quienes también hicieron lo suyo en la trilogía del anillo, fueron los encargados de los efectos vía ordenador. Los anteriores son muy fluidos y sorprendentes, bueno, al menos la gran mayoría de las veces. No nos hagamos los de la vista gorda. Lo cierto es que en contadas ocasiones ciertos efectos flaquean y se deslucen un poco, dejando ver claramente su procedencia virtual. La compañía Rhythm Hughes fueron quienes magistralmente dieron vida al Gran León Dorado, que no podría verse más solemne, poderoso y realista. Al mismo tiempo, fue el estudio encargado de animar la batalla final, utilizando un software especial que le otorgaba una ligera inteligencia artificial a los personajes generados, permitiendo que se desenvolvieran en combate de una forma relativamente libre. Las locaciones de grabación, al igual que con El Señor de los Anillos, fueron en su mayoría en Nueva Zelanda, sitio idóneo para desarrollar y explotar con creces la acción propuesta dentro del guión. El vestuario resulta ser vistoso, expresivo y con brillantes acabados, y el maquillaje es excelente. No por nada se llevó un Oscar por su gran desempeño en la 78ª ceremonia de los premios. En términos finales, solo queda por decir que este es un trabajo que ha aprovechado todos sus recursos hasta el máximo, que dirigido de una forma inteligente ha alejado asperezas de su material oficial, y con esto, le ha concedido aún más valor a una historia ya de por sí querida por muchos. Como bien dije, transformó una historia netamente para niños, en un trabajo para toda la familia. A riesgo de equivocarme, me atrevería a decir que esta es la mejor adaptación hecha del libro hasta la fecha. Ya libres del invierno eterno, y contento de por fin haber realizado esta crítica, se despide el mago blanco, sayonara. Les espero en la crítica a la adaptación del 2008 sobre el príncipe Caspian.